Hablemos de la ruta académica del analista. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, hoy vamos a seguir un poco en torno a lo que venimos trabajando últimamente, que es tratar de responder algunas de las preguntas que tienen ustedes en torno al psicoanálisis y que nos hacen llegar a través de Instagram o de Facebook. Y en este caso vamos a trabajar en torno a una pregunta que envía Jorge a través de Instagram y que les leo a continuación. Pregunta Jorge: ¿cómo es la ruta académica en el psicoanálisis? ¿Cómo ser psicoanalista? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la pregunta, Jorge. Es una pregunta muy interesante y que ciertamente podría tener un abordaje realmente muy extenso, pero vamos a tratar de analizarlo teniendo en cuenta los límites que tiene este video. En principio, habría que decir que el psicoanálisis tiene, incluso desde su nacimiento, una estrecha relación con la psicología. El mismo Freud sostiene que hay aspectos del psicoanálisis que están en estrecha relación con la psicología como disciplina. Hoy, en términos generales, en las universidades del mundo, se enseña psicoanálisis dentro de la carrera de psicología o carreras afines. Entonces, de cierta forma se tiende a pensar al psicoanálisis como una especie de rama de la psicología, como una subcategoría dentro de la psicología. Es decir, como si hubiera una especialidad conductista, humanista, transpersonal y psicoanalítica. Quizás a eso se deba que la gran mayoría de psicoanalistas del mundo llegan al psicoanálisis a través de la psicología. Es decir, primero estudian psicología y después tienden a acercarse a las propuestas del psicoanálisis. Aun cuando es necesario decir que dentro de la psicología clínica hay muchísimas otras formas de aproximarse a la clínica con pacientes. Pero que los psicólogos puedan dedicarse al psicoanálisis es algo relativamente nuevo. A partir de los años 70 y 80 se empezó a aceptar dentro de las sociedades psicoanalíticas gente que no fuera médico. Porque no pierdan de vista que el origen académico de Freud era la medicina. Freud era médico neurólogo. Y durante mucho tiempo se pensó que el psicoanálisis era como una especialidad de la medicina. Entonces únicamente los médicos podían estudiarlo. A propósito de estos temas, hay un texto de Freud realmente muy interesante que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, donde Freud justamente trabaja estas cuestiones. Por un problema legal que se dio en ese momento, que no viene mucho al caso, a Freud le pide que explique si es únicamente un médico aquel que está habilitado a atender pacientes con psicoanálisis. Aunque les recomiendo profundamente la lectura de este texto y se los vamos a dejar acá abajo en la caja de descripción, ya les advierto que la respuesta de Freud es que no, que en realidad pueden los legos ejercer el análisis, es decir, que no es necesario que uno sea médico para ser psicoanalista. Entonces, en el vasto mundo del psicoanálisis te vas a encontrar con mucha gente que viene de la psicología, gente que viene de la medicina, pero también gente que viene de otras ramas, como por ejemplo la filosofía, y hacen un acercamiento al psicoanálisis desde una posición un poquito más académica quizás. De cualquier manera, lo interesante es que poder estudiar psicoanálisis no requiere de ningún título. Si bien hay algunas universidades que dan maestría en psicoanálisis o maestría en teoría psicoanalítica, en realidad uno puede estudiar psicoanálisis aunque venga de cualquier otra disciplina o incluso de ninguna disciplina, como es el caso por ejemplo de la señora Melanie Klein, una de las psicoanalistas más importantes de la historia del movimiento psicoanalítico y que no había estudiado nada. En cualquier caso, se tiende a pensar que la formación del analista no pasa por una cuestión estrictamente académica, y es allí donde caemos en la idea del análisis personal. Seguramente habrán escuchado un montón de veces que la mejor forma para convertirse en analista es ser un paciente de psicoanálisis. Es decir, haber atravesado primero el propio proceso para poder luego practicar ese proceso en los demás. La verdad es que esta idea es sumamente controvertida, no quiero meterme demasiado en eso hoy. Hay algunos colegas que piensan que sí, que el análisis personal es obligatorio para ser psicoanalista. Hay otros colegas que piensan que no, que el análisis personal no te lleva directamente a la función de psicoanalista, y en cualquier caso que puede ser una condición necesaria pero no suficiente. Más allá de ese debate, digamos, si uno se forma o no como analista dentro del consultorio, me parece que lo realmente importante para mí de la cuestión, es decir, si uno aprende a ser psicoanalista siendo paciente, que en sí misma es una idea que ya tiene bastantes deficiencias, me parece que hay una razón por la cual es necesario analizarse para ser analista. Y justamente no tiene que ver con saber lo que hay que hacer o cómo debería actuar un psicoanalista o qué es la técnica psicoanalítica. Esta idea la escuché por primera vez de mi amigo y colega Marcelo Augusto Pérez. En algún video que estábamos haciendo al respecto de estos temas del psicoanálisis, él me dijo algo sumamente importante. Si bien entendía mi idea que en realidad uno no aprendía a ser psicoanalista siendo paciente, él sostiene que hay una función que es el resultado del análisis que sí es necesaria para poder practicar el psicoanálisis en otro. Y es la idea de la castración del otro. Es decir, un psicoanalista requiere tener la noción de la castración del otro. Requiere saber que el otro está castrado para poder practicar este método sobre los demás. Porque si no, corre el riesgo de creer que hay una forma correcta de vivir y otras formas incorrectas de vivir.
como por ejemplo podría pasar con la psicología. Uno en psicología sabe que hay cosas que están bien y cosas que están mal, cosas que se deben hacer y otras que no se deben hacer. Si un analista no atravesado por su propio análisis personal, puede llegar a creer que su forma de ver el mundo es la mejor forma de ver el mundo. Y esa idea se viene abajo cuando uno se da cuenta que no hay otro del otro, que en realidad no hay garantías. Por otro lado, dentro de la cuestión de la formación del analista, tendríamos que mencionar sin duda el problema de la institución. Cuando Freud ya estaba llegando a sus últimos años de vida, se empezó a preguntar qué iba a hacer del psicoanálisis cuando él ya no estuviera en este mundo, y como respuesta a eso decidió crear un grupo, una sociedad de colegas psicoanalíticos que mantuvieran funcionando y operando el psicoanálisis que Freud había propuesto. De esa manera, la Asociación Internacional iba a funcionar como una especie de regulador, tratando de defender los intereses del psicoanálisis y en última medida determinando quién era y quién no era psicoanalista. De ahí en más, y ubíquense que estamos hablando alrededor de los años 30 del siglo XX, han surgido muchísimas instituciones psicoanalíticas que una y otra vez se arman y se desarman, gente que se encuentra y se desencuentra, se pelean y se enemistan todo el tiempo. Lo interesante de la cuestión institucional es que además de establecer una lógica de grupo en la cual la gente se encuentra de alguna forma unidas por un interés, también se genera una lógica bastante neurótica que es la de la validación. Sin ir demasiado lejos, les voy a poner un ejemplo. El año pasado, que armamos un grupo de estudio para trabajar en torno al seminario 18 de Lacan, que se llama De un discurso que no sería de semblante, armamos una convocatoria e invitamos a todo el mundo que quisiera participar. Había gente que me escribía y me preguntaba sobre el grupo, los horarios, los costos y demás, y al final me preguntaban si estaba validado por alguna institución. Es muy interesante la idea, porque hay gente que no participa de los grupos de estudio, a menos que haya una institución que valide al tipo que dirige el grupo de estudio. La idea de la validación es súper interesante porque lo que sostiene es, bueno, este psicoanalista está apto para enseñar, con él sí pueden estudiar. ¿Quién lo dice? Tal institución de psicoanálisis. Primero, es una idea bastante absurda, porque incluso dentro de las instituciones hay gente que enseña cualquier cosa. Y segundo, es una idea sumamente neurótica, porque a lo que apunta es a encontrar la garantía. Que alguien me garantice que este seminario realmente enseña lo que realmente dijo Lacan. Un sinsentido total. Entonces me parece que lo que está implicado en la cuestión institucional son muchas veces, por un lado, la validación y por otro lado, la garantía. Y la garantía no significa más que suponer que habría otro del otro, ¿entienden? Que habría alguien que pueda garantizar al otro, que el otro tuviera un otro que lo garantizara, entonces el sujeto se puede garantizar en ese otro. El problema es que como no hay otro del otro, el otro también está barrado y el sujeto también está barrado. O sea, que no hay garantías. Teniendo en cuenta esta noción, mi idea es que el psicoanálisis puede practicarse por fuera. Es decir, que es posible que desarrollemos nuevas prácticas de enseñanza del psicoanálisis y a su vez de una lectura crítica de lo que nos han enseñado que el psicoanálisis era. La clave de la institución es que siempre termina básicamente igual. Hay gente que está en un nivel y hay gente que está en otro nivel. Esa gente que está en otro nivel son las vacas sagradas que determinan qué es y qué no es el psicoanálisis, qué se puede y qué no se puede pensar, y por otro lado están todos los soldados rasos, que sostienen la idea de las vacas sagradas y que la replican una y otra vez. El problema es que la historia del psicoanálisis nos ha enseñado que esas instituciones siempre terminan por quebrarse, porque hay problemas de índole humano que superan el interés científico. Para decirlo en términos muy concretos, al fin y al cabo todos terminan peleándose porque los amen. Quizás valdría la pena revisar estos que les propongo y tratar de plantear prácticas de enseñanza del psicoanálisis que estén por fuera de la institución. Sin ir más lejos, Lacan propuso varias. El paz es una de ellas, el cártel es otra. La idea del cártel de armarse y desarmarse todo el tiempo implica tratar de tirar abajo la lógica del líder. Es decir, que habría un superior que les enseña a todos los demás. Si bien el cártel se arma de 4 elementos más 1, cuando se termine esa investigación, el cártel se desarma. Y con el pase sucede lo mismo. Trata de eliminar la lógica de que alguien superior te diga, bueno, ahora ya puedes ser psicoanalista. Trata más bien de explicar cómo entre pares se pueden comunicar la experiencia de lo que fue ese análisis para cada uno y dar a entender una justificación de por qué me gustaría ser psicoanalista. No mucho más que eso. Entonces claramente tienen que pensar si estas propuestas no tiran abajo la lógica de la garantía, de la institución como garantía o de la vaca sagrada como garantía. En los términos de Freud dice, Klein dice, Lacan dice, Miller dice. Pero en la medida en que sigamos recurriendo al líder para que nos valide como psicoanalistas, seguimos propiciando la neurotización del psicoanálisis. Bueno, con esto vamos a dejar el video por hoy. Espero haber sido claro. Es una cuestión muy amplia que seguramente podríamos trabajar desde muchas aristas, pero elegí esta para tratar de ser lo más concreto posible. Si tienen preguntas o comentarios pueden dejármelas acá abajo. Y quisiera comentarles que ya estamos organizando la gira para México este año 2020. Será aproximadamente en las fechas de abril y mayo y ya tenemos algunas actividades cerradas. Los invito a
a que si me están escuchando desde México y les interesa que dé alguna conferencia en sus universidades o en sus instituciones, me lo dejen acá abajo en los comentarios o me escriban directamente por Instagram o por Facebook. Así que ya saben, ahí les dejo la invitación y nosotros nos vemos en un nuevo video del canal. Que estén muy bien.